Se dio a conocer en su época, no tanto por su álgido debate político con las posturas de Hobbes o por su crítica a la epistemología de Hume y Locke, realmente fue por su teodicea. El problema del origen del mal y la libertad del hombre comienza con el ejercicio de la razón a la luz de la naturaleza y de la revelación. Esta revelación se da porque Dios ordena todo el cosmos, pero no suspende su juicio en los contingentes, como los hombres, ya que actúa con libertad perfecta. En este sentido es que podemos leer la bella introducción del Silmarillion de Tolkien, en ese capítulo llamado el Ainulindale. En él, la figura divina de Eru ha preordenado en su libertad el mundo entero y propone a sus Ainur, suerte de ángeles, un tema musical que viene de su mente, lo que los filósofos patrísticos llamarían la energía de Dios. Uno de sus Ainur juzga los hechos contingentes de la música y propone un tema propio, sin ver que el juicio de Eru ya ha establecido a manera de revelación todos los hechos del cosmos. Mientras que dichos paralelismos por el momento son expositivos, sí tenemos una base para trabajar el tema, a saber, como una metafísica de la moral, y que se convierte en causa eficiente de la creación y, como diría Tolkien, de la subcreación de mitos, y cuál es en sí el carácter mítico y poético del problema del origen del mal y la libertad de Dios y del hombre. Adelantamos un poco los temas principales, a saber, que la creación de un mito se da solamente a partir, o no solamente, pero principalmente a partir de la necesidad epistémica de conocer el origen de las cosas, a partir de una narrativa que participa en un estado del mundo, lo que Leibniz llamaría el mejor de los mundos posibles. También que la teodicea como teología moral requiere de una explicación en categorías míticas para poder distinguir entre la libertad creativa de Dios y la libertad moral del hombre. Y por último, cómo el origen del mal es necesario para la narrativa de una hermenéutica teológico-antropológica y como necesaria para la teleología de la moral y la poética. A ver si es cierto que lo logramos. Dando pie a nuestro primer tema, Leibniz nos dice en el parágrafo 7 de la parte 1 de los ensayos sobre la justicia de Dios, de la teodicea, que la causa de cuanto es contingente, es decir, estados y modos del mundo, debe encontrarse en su sustancia que da razón de su existencia. Debe ser entonces inteligente, necesaria y eterna, pues de todos los mundos posibles ha fijado su razón en uno. Más aún, debe entender las ideas intrínsecas de dicho modo, es decir, hacerlas participar de la verdad y tener una voluntad, y en tanto voluntad es buena, que las escoge por medio de una causa eficiente que está relacionada con el ser. Entonces, Dios, uno, pues no puede haber más de uno que sea perfecto en ser, bondad y verdad, escoge a partir de esto el mundo óptimo en el que se pueden actualizar todas estas potencias, sean buenas o malas. Vamos a explicar esto un poquito más adelante. El mal tiene una existencia contingente y el mundo que Dios ha escogido solamente puede ser alterado numéricamente, no de manera ontológica. No hay un mal ontológico, mal numérico. Este eje central de la teodicea nos permite abordar el mundo creado, o de nuevo, subcreado por Tolkien. Como nota histórica veremos un desenlace de este mejor de los mundos posibles a final del Señor de los Anillos, a sabiendas de que el autor lo consiguió no como una continuación al Hobbit, sino al Silmarillion. Pero retomemos por el momento el Ainulindale, este capítulo inicial del Silmarillion. Tolkien dice que los Ainur, en inglés lo pone como los santos, pero obviamente santos en español y en inglés nada más se usa una palabra, pero aquí lo interesante es que está traduciendo, si ocios o aidios. Y es más, ocios, porque son santos porque participan en la santidad de Eru, no porque de sí lo sean. Son engendros del pensamiento de Eru Ilúvatar y se utilizan los dos términos de manera igual. Y que solamente comprenden la parte de la mente de la cual provinieron, no de la totalidad de la mente de Eru. Entonces, cuando éste les propone el primer tema musical en donde está la gloria del inicio y la majestuosidad del final, ellos solamente son observadores. Melkor, que es el malo del cuento, comienza a imaginar temas propios que mezcla con la música original y produce la discordia y el mal. Esto sucede 3 veces, hasta que Eru le dice a Melkor que todo estaba ya en su mente y preordenado. Es decir,
Eru ya había establecido el mejor de los mundos posible, contingente y numérica. Este tema se repetirá muchas veces en el legendario de Tolkien, sobre el bien intrínseco unitario ante el mal contingente plural, por utilizar términos que nos ayuden a discernir mejor esta relación. Esto es parte misma de la teodicea y teofanía cristiana. Es Jesucristo exigiendo al mal que se revele en el hombre que vive en el cementerio y que se presenta a sí mismo como legión. Esto nos permite entrar a nuestro segundo punto de discusión, que es el carácter de la mitología como necesidad epistémica. En un ensayo de 1964, donde Tolkien versa sobre el origen de los cuentos de hadas, el mismo autor nos dice que el poder de fairy, y bueno, fairy lo entendemos eso, ¿no? Como cuento de hadas, pero él explica que no, que es como un mundo paralelo, casi se puede decir al nuestro, un mundo posible, el mejor de los mundos posibles imaginarios, por encuadrarlo en nuestra terminología lemnicena. Ese mundo de posibilidades intelectuales, del cual proviene nuestra capacidad de pensar nuestro propio mundo en términos de sustancias accidentales, yace en hacer efectivas las fantasías, pero no a manera de metáfora o simbolismo, sino como subcreación, en tanto no es naturalista y que genera personificaciones, sino racional y sustancial del mundo. Y esto va a ser muy importante. El carácter mítico del mejor de los mundos posibles es sustancial, no representativo, no alegórico. Pero, ¿cómo se puede decir que es sustancial si estamos hablando de mundos imaginarios? Tolkien, en una carta fechada en septiembre de 1954, aquellos que les guste la referencia, es la carta número 153, le responde a Peter Hastings, un gerente de una librería católica en Oxford, que le hace varias preguntas respecto a los límites metafísicos del Señor de los Anillos. Tolkien responde que todo su legendario, desde la cosmogénesis y los cuentos de la primera era en el Silmarillion, hasta que Bilbo y Frodo parten a la Tierra Imperecedera al final de la tercera era en el Señor de los Anillos, trata sobre la relación de la creación, entendida como la del cosmos inteligible que Dios, y no cualquier Dios, el Dios de la Biblia, que Tolkien era tan católico que jamás hizo un responsorio de salmos que no fuese en latín, por cierto. Y tiene que ver esta relación de la creación con el hacer y la subcreación de mundos, que entonces tienen en sí, como si fuese una impresión, el tema de la mortalidad, el cual tocaremos en un momento. Por ello, las referencias a las cuestiones metafísicas, particularmente los modos de subsistencia, de acuerdo a Leibniz, son las partes que componen a las ideas que forman el conjunto de estados del mundo. Estas son las referencias. En la subcreación mitológica son reales y verdaderos estos modos de las ideas, por ello que no pueden ser alegóricos. A continuación, interesante, Tolkien nos especifica cuál es la relación inversa. Entonces ya fuimos de creación hacia subcreación, hacia partes de las ideas. Bueno, pero ¿cómo funciona al revés? Los canales por los cuales el creador ha obrado ya no son necesarios. Ya hay una suerte de liberación, él le pone el término liberación, que no es más que un tributo a la infinita potencialidad de Dios. Entonces vamos de la creación, ya en la mente de Dios, a el tributo, casi la adoración a las potencialidades de Dios en la subcreación mítica. Luego, el desarrollo de la metafísica interna de la subcreación mitológica se da por canales liberados, que solamente son eficaces porque, de manera última, dependen de Dios. Tiene que haber una creación primera. Esto nos da de hablar sobre el propósito último del mito, a saber, para Tolkien, la eucatástrofe, que es el giro hacia el bien final. Esta palabra quiere decir que la catástrofe, el desenlace del drama, siempre gira hacia el bien, esa bondad de que Leibniz habla en la Teodicea y que es el mejor de los resultados posibles en la providencia divina. Para Tolkien esto repercute en nuestro mundo real. La eucatástrofe mítica es el centro de la historia cristiana, que ha llevado la subcreación a elevarse en la veracidad evangélica a un cumplimiento en la creación, a saber, y cito, la natividad de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre y la resurrección es la eucatástrofe de la encarnación. Este mito perfecto comienza y termina en alegría. Y Leibniz nos ayuda a entender esto. Retomando la Teodicea, en el parágrafo 13 de la misma parte 1, dice que la capacidad de reflexión, es decir, el acercamiento racional hacia la bondad divina, lo que nos permite ver el bien último de la existencia, mientras que el mal es cosa de percepción.
un poquito lo que hablaba el doctor Martínez en su ponencia. Y es que esta percepción es imperfecta, pues no suele poder distinguir los modos de las propiedades de los estados del mundo de manera intelectiva. Y necesitamos de la eucatástrofe de la redención, pues la Leibniz apunta a que es la esencia misma de la criatura la que origina el mal en el mundo, que no tiene una causa eficiente, pero se presenta en tres formas: el mal metafísico o la imperfección, el mal físico o el sufrimiento, y el mal moral o el árido, sino que son meramente posibles en lo que Leibniz llama la región de las verdades. Pero entonces el acto de creación de Dios se da por su voluntad antecedente, es decir, la que considera el bien de las cosas en sí, y la voluntad consecuente, que es la que considera el mejor resultado posible. Entonces la capacidad de sufrimiento acaba siendo correctiva. Entonces, retomando este tema en Tolkien, todos sus personajes heroicos sufren, es decir, son sujetos al mal físico y necesitan el sacrificio total para lograr esta eucatástrofe. Los personajes buenos siguen teniendo en sí la capacidad de cometer mal moral y lo hacen de manera aleatoria. Esto nos apunta a esto que ya mencionábamos antes de la carencia de la causa eficiente en el mal, y que solamente sirve como este correctivo y medio, acaba siendo un medio para un bien mayor. Y ya para ir cerrando, porque sé que tenemos poquito tiempo, voy a dar algunos ejemplos del legendario de Tolkien para poder aclarar este punto. El primero es de la parte del medio del Silmarillion, y muy bonito, acaba de ser publicado en una colección, viene en los cuentos incompletos, que es el ejemplo de Túrin. Es un humano que viene a más porque es criado entre los elfos cuando su padre Húrin, a manos de Morgoth, que es Melkor, Ainur del que hablamos al inicio, ya transformado en Señor Oscuro, toma a su padre y bueno, él acaba siendo criado por los elfos. Cuando alcanza cierta edad, el rey de los elfos lo toma como su hijo adoptivo, y aquí tiene su primera caída. Se hace de palabras en una discusión, una cena con el consejero del rey, lo persigue, sale corriendo de su ira y muere accidentalmente. Sin embargo, Túrin se considera un forajido sin capacidad de ser perdonado. Pero aquí lo que vemos es que esta muerte, este mal ocasionado, este sufrimiento es aleatorio. No es propio de ninguno de los personajes, ni tampoco del diseño ni del destino de los personajes. Pasados algunos años, su amigo Pele, que era un arquero élfico, portando la espada del rey, lo busca en los páramos silvestres y junto con otro cautivo de guerra, Wildor, lo encuentra. Al querer cortar sus cadenas para liberarlo, Túrin despierta y en una ira ciega, un poquito como Hércules, mata a Beleg con su propia espada. Y hay más que contar de Túrin, pero bueno, esta historia es muy larga. Pero de nuevo, este evento es completamente aleatorio. Y bueno, vamos con otros ejemplos que vienen del Silmarillion, del Hobbit y del Señor de los Anillos, y es un poquito un hilo conductor entre los tres. Y es que en estos tres textos el ejercicio del mal carece de una voluntad antecedente, porque la posibilidad de corrupción reside, interesantemente, en objetos físicos. En el Silmarillion, en los Silmarils, que son las piedras que contienen la luz eterna, por así decirlo, la luz perenne, que las hace un elfo, Fëanor. En el Hobbit, el Arkenstone, que es la piedra del rey, la que legitima el poder del rey bajo la montaña, y en el Señor de los Anillos, el anillo. Este es el anillo único de Sauron. En nombre de estos tres objetos, los personajes incurren en matanza, traición, pecado y sufrimiento, pero siguen requiriendo de este objeto. Ahí está este mal aleatorio, es un objeto del mundo. Mientras, el mismo Tolkien nos revela, de manera poética, que la providencia es lo que Leibniz dijo, una voluntad absoluta, que de él viene el precedente y el consecuente, y que estos objetos son solamente parte de la subcreación, contingentes. Grant Sterling, en su ensayo La consolación de Bilbo, tomado de la consolación de la filosofía de Boecio, y apunta un poquito a la redención de Bilbo con la misma temática boeciana, explica que la subcreación de Tolkien no depende de un teísmo abierto, sino que la sinfonía propuesta por Eru contiene toda la previsión y conocimiento de los antecedentes de parte del mismo. Entonces, que los eventos que llevan a la eucatástrofe suceden como presente eterno en la mente de Ilúvatar, no en la temporalidad escatológica de los personajes. Y me voy a permitir cerrar esta disertación con un ejemplo que
Si me permiten, se los voy a leer en inglés, porque revisé la traducción español y no da como que el mismo sentido. Viene en el capítulo 10 del Hobbit y es un poema que se lee respecto a la llegada de Thorin, del rey de los enanos, a la montaña, otra vez. Bueno, en inglés dice: The king beneath the mountains, the king of carven stone, the lord of silver fountains shall come into his own. His crown shall be upholden, his harp shall be restrung. His halls shall echo golden to songs of yore resung. The woods shall wave on mountains and grass beneath the sun. His wealth shall flow in fountains and the rivers golden run. The streams shall run in gladness, the lakes shall shine and burn. All sorrow fail and sadness at the mountain king's return. Y me quiero enfocar en este último versículo, en donde lo que falla, bueno, en el español dice lo que se pierde, pero aquí lo está diciendo lo que falla, lo que deja de ser, que es esa tristeza, ¿no? Este verso cantado en este capítulo 10 nos muestra esta expectativa de la eucatástrofe desde la perspectiva de la creación y cómo la voluntad antecedente de Dios ha dado al hombre, tanto al real como al mítico, la capacidad de reflexionar sobre el bien por venir, y que la voluntad consecuente ha ordenado ya todo para el bien último. Entonces, ¿en dónde queda la voluntad contingente de la creación y la subcreación? Pues como le dice Gandalf a Frodo en el capítulo 2 de la Comunidad del Anillo, lo único que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Muchísimas gracias.